Bien, hermanos, iniciamos nuevamente, gracias a Dios porque podemos hacerlo, hermanos. La realidad es que damos muchas gracias al Señor porque tenemos un Dios de oportunidades, ¿no? Y nos da la oportunidad de iniciar nuevamente. Y dice, y les comentaba, hermanos, es inevitable en estos tiempos no mencionar temas o situaciones que tengan que ver con la pandemia o con el COVID-19. Nuestras cápsulas, nuestros estudios, las predicaciones de nuestro pastor, en todos nuestros temas siempre sale a relucir la pandemia. ¿Y cómo no hablar de ello, hermanos, si es un acontecimiento que se vive a nivel mundial? Es un acontecimiento que ha llegado a cambiar la vida de muchos. Es un suceso que cambió la forma de convivir unos con otros. Y es un evento que ha afectado prácticamente al 100% de la población mundial. Sin duda que los efectos de esta pandemia han sido para muchos devastadores. Han llegado a cambiar de una u otra forma la vida de muchas personas. Y nosotros, hermanos, no hemos sido la excepción. Al observar todo aquello que se comenta en los noticieros, en las redes sociales y en los periódicos, podemos darnos cuenta que todo el daño que ha causado esta pandemia. Los comentarios que oímos y vemos en los diferentes medios son de todo lo malo que ha traído y que vendrá como consecuencia de esta crisis mundial. Sin embargo, hermanos, y sin el deseo de minimizar todo el daño que ha causado, si observamos y confiamos en la palabra de Dios, ahí en Romanos 8:28, que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, podemos encontrar aún en esta pandemia grandes bendiciones del Señor para nuestra vida y para la de nuestra familia. Si examinamos con detenimiento los cambios que hemos llevado a cabo o los ajustes que hemos realizado y no centramos nuestra mirada en las cosas materiales, seguramente encontraremos por lo menos una bendición de Dios en medio de todo esto que está sucediendo, hermanos. Yo en lo personal les puedo compartir algunas de las bendiciones que he recibido en estos tiempos. Una de ellas es que tengo mayor convivencia con mis hijos, ¿no? Sobre todo tales. Ha habido pérdidas de seres amados. Muchos empleos se han perdido. Ha habido grandes pérdidas materiales. Vidas, matrimonios, familias, empleos, planes y proyectos se han venido abajo, hermanos. Y desafortunadamente, hermanos, una de las áreas que también se ha visto afectada, derivado de esta crisis, es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra fe. En muchos casos ha sufrido graves daños. Y en este punto, hermanos, sería necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto ha llegado a afectar esta pandemia mi vida, mi relación matrimonial, mi relación familiar, mi relación laboral, mis finanzas y en especial mi relación con Dios? Sin duda, hermanos, que la respuesta a esta pregunta solo la conoceremos de manera clara si llevamos a cabo con la ayuda de Dios una evaluación honesta y detallada de cada una de las áreas de nuestra vida. Y estoy seguro, hermanos, que el Señor nos mostrará que hay áreas que no están conforme a la voluntad y propósitos de Dios. Por lo que tendríamos que hacernos las siguientes preguntas, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con aquello que el Señor nos muestre que está dañado? ¿Lo vamos a dejar como está? ¿O lo vamos a reconstruir, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Recuerda una cosa, hermano, si queremos vivir la vida que el Señor diseñó, que el Señor preparó para cada uno de nosotros, es necesario que pongamos manos a la obra
y reconstruyamos esos muros que se han derrumbado en nuestra vida. Es necesario que dejemos de lamentarnos por lo que nos ha sucedido. Es necesario que dejemos de quejarnos, de añorar aquello que ya no tenemos. Es necesario, hermanos, que nos levantemos y que comencemos a reparar, a edificar y levantar todo aquello que se ha dañado. Hermanos, creo que es el tiempo de reconstruir y no de estar más con los brazos caídos. En palabras de Nehemías les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Por lo que la invitación, hermanos amados, en este día es a que vengamos y edifiquemos, hermanos, todo aquello que requiere atención en nuestra vida. Y no estemos más en afrenta, en deshonra, en apuros, en vergüenza y en dolor. Hermanos, nuestra amada iglesia Monte Sinaí, sin duda, sin lugar a dudas, va a requerir de varones, damas, jóvenes, señoritas que estén fortalecidos, firmes, comprometidos y que amen al Señor para llevar a cabo la reconstrucción que sin duda va a ser necesaria. Para ello, hermanos, es indispensable que primero y sin demora trabajemos en nosotros, edificando y reconstruyendo todo aquello que es necesario para luego, ya estando en la condición correcta ante Dios, apoyemos en la reconstrucción de nuestra iglesia. Ahora, hermanos, para llevar a cabo una reconstrucción efectiva, correcta y duradera, vamos a requerir de toda la ayuda posible y en especial la ayuda de Dios y de su palabra. Por lo que si vamos al libro de Nehemías y seguimos su ejemplo en la reconstrucción del muro, encontraremos un modelo exitoso para la reconstrucción de nuestros muros derrumbados. En su ejemplo de reconstrucción, hermanos, podemos ver que hay pasos que debemos seguir, circunstancias que debemos considerar. En nuestro proceso de reconstrucción, hay pasos que debemos seguir y circunstancias que debemos considerar en nuestro proceso de reconstrucción, de tal manera que llevemos un orden y que estemos conscientes de aquellas situaciones que se presentarán en nuestro proceso, de tal manera que cuando vengan no nos agarren desprevenidos, hermanos. Y lo primero que veremos son los pasos que dio Nehemías para guiar al pueblo a la reconstrucción del muro. Y el primer paso que dio Nehemías lo vemos ahí en los versículos, capítulo 1, versículo 11 y capítulo 2, versículo 4, que podemos ver que Nehemías oró a Dios pidiendo ayuda y guía para llevar a cabo la reconstrucción. Oró a Dios pidiendo ayuda y guía para llevar a cabo la reconstrucción. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor, a Nehemías capítulo 1, versículo 11, por favor. Vamos a estar trabajando, todo este estudio es en base al libro de Nehemías. Ahí pónganle una marquita, hermanos, porque vamos a estar trabajando en algunos versículos ahí. Dice Nehemías 1:11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías 2:4 nos dice lo siguiente: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. No podemos comenzar una obra, por muy pequeña o grande que sea, hermanos, sin antes ponerlas en manos del Señor. No lograremos la guía correcta si esa guía no viene de Dios. No tendremos la fuerza y sabiduría si no viene de Dios. Por lo que este primer paso, hermanos, debemos llevarlo a cabo
y no lo podemos hacer a un lado o dejar para después. Necesitamos, antes de iniciar, orar a Dios pidiendo ayuda y guía para llevar a cabo esa reconstrucción. El segundo paso que debemos llevar a cabo es el siguiente, hermanos. Tenemos que analizar la situación y reconocer qué áreas son las que requieren nuestra atención antes de actuar. Esto mismo hizo Nehemías. Acompáñenme con sus vistas, vamos a Nehemías 2, versículos 11 al 16, hermanos. Acompáñenme, por favor, dice así: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde había ni qué había hecho. Hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hasta ahí, hermanos. La tendencia del hombre, hermanos, es actuar antes de analizar. Y esto es lo que muchas veces nos hace cometer errores, nos hace equivocarnos y nos hace iniciar en un área donde sí es necesario trabajar, pero no es lo más urgente. Al llevar a cabo este análisis, sin duda que podremos detectar qué es lo más urgente y prioritario, cómo podremos reconstruir y qué requerimos para lograrlo, que fue lo que hizo Nehemías, hermano. El tercer paso que debemos seguir conforme al ejemplo que nos deja Nehemías es plantear la situación, solución y necesidades a los demás involucrados, de tal manera que conozcan y se comprometan con las tareas a realizar. Lo repito, hermanos, es plantear la situación, solución y necesidades a los demás involucrados, de tal manera que conozcan y se comprometan con las tareas que hay que llevar a cabo. Esto mismo hizo Nehemías. Ahí en el capítulo 2, versículos 17 y 18 les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Al compartir la situación con la familia e involucrados, lograremos no solo que nos apoyen en la reconstrucción, sino también a que se comprometan, se animen y lleven a cabo las tareas que les corresponde a cada uno, hermanos, y se esfuercen para lograr cumplir con el objetivo. Por otro lado, hermanos, también es necesario que, sin dudarlo, hermanos, sin dudarlo, involucremos a nuestra familia en la reconstrucción. Hay un dicho popular que dice: la unión hace la fuerza. La palabra de Dios lo menciona así: mejor son 2 que 1. Y como podemos ver en el capítulo 3 de Nehemías, la reconstrucción la llevaron a cabo por familias. Nehemías les asignó un tramo a cada uno de ellos y los varones, junto con su familia, reconstruían esa área. Y es que, hermanos, uno de los motores más poderosos que tenemos es nuestra familia. Es por lo que hacemos lo que hacemos. Son los que nos impulsan a levantarnos cada día de la cama y salir a trabajar y hacer las labores cotidianas. Por lo que no hay mejor forma de salir adelante
que con la familia involucrada, hermanos. El quinto paso que debemos llevar a cabo es organiza y distribuye los trabajos que haya que llevar a cabo. Nehemías lo hizo así, lo veíamos en el capítulo 3, ahí después con más calma les invito a que lean todo el libro. En verdad es hermoso la manera en que se unieron, se fortalecieron y reconstruyeron el muro, obviamente con la ayuda del Señor. Les invito a que lo hagan eso después, hermanos, pero podemos ver que necesitamos organizar y distribuir el trabajo que hay que llevar a cabo. En este capítulo 4, versículo 13 y 21, podemos ver que Nehemías lo llevó a cabo de esta manera. Acompáñenme, por favor, ahí. Nehemías 4, versículo 13, y luego leemos 21 y 22, por favor. Acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 21 y 22 dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hermanos, cuando nosotros organizamos y distribuimos el trabajo, nos permitirá avanzar de forma ordenada y sin pérdida de tiempo en cada una de las áreas que haya que reconstruir. Y cada uno, si así fuere, podrá realizar una labor diferente, de tal manera que los avances sean más rápidos, eficientes y efectivos, hermanos, que fue lo que sucedió en la reconstrucción del muro. El punto 6, hermanos, como Nehemías, nosotros también necesitamos estar en oración constante durante todo el proceso de reconstrucción. Podemos ver la oración constante de Nehemías ahí en los versículos 1 del 8 al 11 que ya leíamos, capítulo 2, versículos 4 y 5, y también la oración constante en el capítulo 4, versículos 4, 5 y 9. Me voy a permitir leer estos últimos tres versículos. Acompáñenme ahí con sus vistas. Dice Nehemías 4, 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. En Nehemías, en el versículo 9 nos dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y hay otros versículos, hermanos, que podemos ver hasta el capítulo 6, donde Nehemías y el pueblo oraban de manera constante, hermanos. Necesitamos estar en oración constante durante todo el proceso de reconstrucción, hermanos. La oración constante nos ayudará a reconocer nuestros errores, nos dará sabiduría y apartará el temor, nos dará protección y nos guiará en los pasos siguientes que haya que tomar, por lo que no podemos llevar a cabo esta obra tan importante y que seguramente será grandemente atacada si no estamos orando de manera constante, hermanos. El último paso que vemos que dio Nehemías, hermanos, es necesitamos depender de Dios en todo momento, hermanos. Nehemías, desde que inició el capítulo 1, dependió de Dios. No lo hizo en sus fuerzas. Él oró a Dios para poder depender de Él. Dice: después miré y me levanté. Dice ahí en Nehemías 2:8, Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, porque vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice: y acordaos del Señor, grande y temible, hermanos. Nehemías dependía al 100% del Señor, y eso fue lo que le dio el éxito en la reconstrucción, el éxito de la manera en que lo hizo, hermanos. A lo mejor en una circunstancia normal podemos tener éxito tardado, pero no tan efectivo, eficiente y rápido, milagroso, como fue la obra que hicieron Nehemías
y el pueblo judío. Hermanos, nuestra dependencia de Dios total y absoluta nos dará la certeza de que no habrá nada imposible que no se pueda resolver. Nos permitirá recordar que le necesitamos en todo momento y nos recordará que lo más importante es el Dios, hermano. Al seguir los pasos que vemos en el ejemplo de Nehemías y llevarlos a cabo, estamos avanzando en la forma efectiva, correcta y duradera de reconstruir nuestros muros caídos. Pero por otro lado, también es importante que tomemos en cuenta aquellas consideraciones que vemos en estos mismos capítulos y que sin duda vendrán a nuestra vida en estos tiempos de reconstrucción. Algunas de las cuales son las siguientes, hermanos. Lo primero que debemos tener presente es que vendrán momentos de temor, pero hay que sobreponernos. No podemos ni debemos quedarnos parados. Hermanos, ahí en el capítulo 2 de Nehemías, versículos 2 y 3, vemos cómo Nehemías, en estos versículos podemos ver cómo el rey cuestiona a Nehemías por su semblante triste o enfermo. Y Nehemías sintió temor. Más sin embargo, hermanos, se sobrepuso gracias a su oración y de ahí pudo pedirle todo aquello que consideró que sería necesario para la reconstrucción. Vendrán momentos de temor, pero hay que sobreponernos. No podemos ni debemos quedarnos parados, hermanos. El siguiente punto que debemos considerar es que hay que aprovechar las puertas que Dios abre y no dejarlas pasar. Cuando Nehemías oró para pedirle al rey que le diera permiso, no solo le pidió que lo dejara ahí, sino le pidió todo lo que era necesario, hermanos. Una puerta que abrió sin lugar a dudas el Señor y que al final de este pedido decía Nehemías: considera según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El rey le concedió todo lo que necesitaba Nehemías, gracias a que aprovechó esa puerta que el Señor había abierto, hermanos. Pero es necesario, hermanos, para poder aprovechar esas puertas que el Señor abre, es necesario la oración constante para tener la certeza de que esa es una puerta que verdaderamente Dios abrió. Recordemos que Satanás también abre puertas, hermanos, no son las que necesitamos. Por otro lado, necesitamos considerar que todo viene de Dios. No es tu habilidad ni la mía, no son tus aptitudes ni mis aptitudes. Es la misericordia y gracia de Dios la que nos sacará adelante, hermanos. Recordémoslo, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. El siguiente punto, hermanos, necesitamos siempre, o la mayoría de las veces, recordar que encontraremos oposición. En el libro de Nehemías podemos ver que Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo eran la oposición, se oponían grandemente a la reconstrucción, mas sin embargo no se dejaron amedrentar, hermanos. Tenemos que tener presente que habrá oposición, pero tenemos que fortalecernos y continuar adelante. Otra de las cosas que tenemos que considerar, hermanos, es que habrá carencias y limitaciones, pero no podemos detenernos, tenemos que continuar adelante. Nehemías y el pueblo judío tenían muchas carencias, tenían limitaciones. Ahí podemos ver en el capítulo 3, donde había hambre también, hermanos. Sin embargo, no se detuvieron, continuaron adelante, siguieron firmes en su propósito de reconstruir, hermanos. Desde luego que en la reconstrucción, hermanos, también habrá desánimo, por lo que habrá que esforzarnos y animarnos unos a otros, hermanos. Por esa razón es tan importante que lo hagamos en familia. Así nos podemos animar unos a otros. Ahí en Nehemías 2, versículos 17 y 18 nos muestra cómo el líder, que era Nehemías, anima a los demás a seguir, a avanzar, a continuar. Por lo que de igual manera, hermanos, tenemos que hacer nosotros esa labor, esforzarnos y animarnos, principalmente el varón, el hogar, el líder en el hogar, hermano. Necesitamos esforzarnos, animarnos y contagiar a nuestra familia, hermanos. Hermanos, recordemos que es un tiempo para construir, reconstruir, para edificar, por lo que necesitamos esforzarnos
y trabajar arduamente, hermanos. Así lo hicieron el pueblo de Nehemías, trabajaron sin cesar, dormían unas horas, solo se desvestían para poderse bañar y continuaban. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que trabajar arduamente. Asimismo, hermanos, recordemos también que es un tiempo para compartir, de ver unos por otros. Si el Señor te ha prosperado o te prospera, comparte, hermano, comparte. Así lo hicieron también el pueblo. Nehemías compartió de sus riquezas, de sus porciones que tenían por parte del rey. De la misma manera tenemos que hacer nosotros. Hermanos, también tenemos que considerar, tenemos que estar alertas. Y este es un punto muy importante, hermanos. Tenemos que estar alertas. Satanás tratará de destruir o de impedir que continuemos con la obra. Eso sin lugar a dudas, hermanos. Y por último, en cuanto a las consideraciones, hermanos, cuando concluyas, comparte con tu familia, vecinos, amigos, las bendiciones que el Señor trajo a tu vida y la forma en la que Él obró en tus necesidades. Dalas a conocer, hermano, compártelas. En Nehemías 6, 15 y 16, al final de la reconstrucción, podemos ver que así lo hicieron el pueblo, ¿no? Lo hicieron Nehemías y el pueblo judío, y los que lo conocieron temieron a Dios. Hermanos, esta es una manera de que aquellos que nos rodean conozcan del amor, poder y misericordia de Dios. Da a conocer las maravillas que el Señor trae a tu vida, hermanos. Dalas a conocer, sin lugar a dudas va a ser de bendición para aquellos. No sabes si el Señor esté usando esa situación para poderlos traer a sus pies, hermanos. Y al final de todo, hermanos, ya que hayas terminado, cuando hayas concluido con la reconstrucción de tus muros, recuerda que aún queda trabajo por hacer en nuestra iglesia y que de la misma manera, hermanos, que en tu hogar y en tu vida requiere la misma entrega, compromiso y trabajo, por lo que la invitación nuevamente es a que reconstruyamos nuestros muros personales y que nos comprometamos, hermanos, a reconstruir los de nuestra iglesia. La Iglesia Bautista Bíblica Monte Sinaí requiere de varones, damas, jóvenes y señoritas que estén fortalecidos, firmes, comprometidos, que amen al Señor para llevar a cabo la reconstrucción que sin duda va a ser necesaria. Dicho en palabras de Nehemías, hermanos, la invitación es: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y agregaría, por vuestra iglesia, hermanos. Recordemos ya por último, hermanos, ahí versículo Nehemías 2:20 que les dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermanos, que Dios les bendiga, y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque en ella, sin lugar a dudas, Señor mío, hay grandes enseñanzas para nuestra vida, hay grandes bendiciones, hay grandes promesas, Señor. Gracias por ello te damos, y ayúdanos, Señor, ayúdanos como el pueblo, como Nehemías, Señor, a levantarnos, a no estar más en vergüenza, a no estar más en oprobio, a no estar añorando aquello que ya se perdió, Señor, sino a levantarnos y poner manos a la obra, Señor. Ayuda cada hogar, cada familia, cada varón, cada dama, cada joven, cada señorita, Señor. Ayúdales a poner manos a la obra y comenzar. A lo mejor el daño es mínimo, Señor, a lo mejor hay un gran daño, pero que sea mínimo o sea grande, amado Señor, ayúdanos a reconstruir, ayúdanos a edificar, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer como hijos tuyos, Señor, y no dejar que esta situación
que esta crisis nos venza, Señor. Te tenemos a ti, Señor, que eres el Dios Todopoderoso. No tenemos por qué vencernos, Señor. Gracias te damos por tu amada palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Y todo esto lo ponemos en tus manos, en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.